Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a presentar la explicación de la resolución de los ejercicios de la actividad individual 1. Bueno, aquí se presenta una economía hipotética que produce únicamente dos bienes, alimentos y vestido. Y bueno, se nos da la información de la productividad que tiene eh, cada sector de actividad, que es el sector del vestido y el sector del alimento, medido por el número de horas, que son 15 horas se toma para producir un vestido y 15 horas se toma para producir un alimento y 7 horas para producir un vestido. El precio en dólares, digamos, es de 14.5 para los alimentos y 19 para el vestido. Nos piden lo siguiente: determinar la tasa salarial de cada sector, sería el punto número 1. Después ver a cuánto asciende el costo relativo del alimento y el vestido respectivamente, y con base en el inciso anterior defina el bien en que se deberá de especializar la economía. Lo primero que tenemos que recordar es cómo se obtiene la tasa salarial. Aquí suponemos, el modelo de David Ricardo supone que no hay otro factor productivo más que el trabajo, ¿sí? Entonces, la tasa salarial la podemos determinar como el precio del artículo dividido entre el número de horas necesario para producirlo. En ese sentido podemos ver lo siguiente, ¿sí? El precio de los alimentos dividido entre el número de horas o el requerimiento de trabajo para producir una unidad de alimento. Recuerden que los requerimientos de trabajo medido en horas no es más que la productividad de la mano de obra. Si es más productivo, pues obviamente le va a llevar menos tiempo hacerlo, ¿sí? Entonces ese elemento, que es el denominador, nos dice o nos indica la productividad del factor trabajo. Si es menos productivo, pues le va a tomar más horas, y si es más productivo, le va a tomar menos horas de trabajo. En este caso, el precio de los alimentos es de 14.5 y los requerimientos de alimentos son de 15 horas. Por lo tanto, lo que se paga en el sector de los alimentos es de 0.97 por hora. Al mismo tiempo, tenemos que obtener el salario, la tasa salarial del vestido, que aplicaríamos exactamente la misma fórmula, únicamente que en lugar de alimentos manejaríamos la variable vestido. El precio del vestido, que es de 17, dividido todo ello entre la productividad, es decir, medido a través de el número de horas necesarios para producir un vestido, que son 7 horas. El resultado nos arroja 2.42 por hora. Evidentemente se paga mejor en el sector del vestido, 2.42 dólares la hora en lugar de 0.97 la hora en el sector de alimentos. De acuerdo al modelo de David Ricardo, pues la gente tendrá motivación para irse a trabajar al sector de los alimentos, toda vez que es un sector que paga mejor, ¿no? Y dado que el único factor productivo en la economía, de acuerdo al modelo, es el trabajo, pues digamos la economía tendería a especializarse en ese bien. Sin embargo, bueno, todavía es temprano para decirlo, tenemos un primer indicativo, pero tenemos que ver el precio relativo de cada bien y su costo relativo. Justamente eso se pregunta en el apartado B, dice a cuánto asciende el costo relativo, primero del vestido y después del alimento y después del vestido. Entonces, el costo relativo no es otra cosa más que ver las productividades, en este caso el número de horas. El número de horas para producir un alimento con respecto a el número de horas necesarias para producir un vestido. Y lo mismo haríamos para sacar el costo relativo del vestido, el número de horas necesarias para producir un vestido entre el número de horas necesarias para producir una unidad de alimento. Entonces, a la hora de sustituir estos valores, podemos observar que el costo relativo del alimento es mayor al costo relativo del vestido, dado que
los requerimientos, digamos, del alimento, pues son mayores a los del vestido. Ahora en el inciso C nos piden averiguar en qué se va a especializar la economía, ¿no? Entonces, para averiguar eso, lo que tenemos que comparar, de acuerdo al modelo de David Ricardo, es el precio relativo de cada bien con su costo de oportunidad. De tal manera que si el precio relativo supera a su costo relativo, entonces la economía deberá de especializarse en ese bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar el precio relativo del alimento con su costo relativo. Sustituyendo estos valores, podemos observar que el precio relativo del alimento es inferior a su costo relativo. Vamos a hacer también lo mismo para el caso del vestido. Aplicaremos la misma fórmula, únicamente que sería refiriéndonos al vestido con respecto a los alimentos. Entonces, a la hora de sustituir estos valores, observamos que el precio relativo del alimento supera a su costo relativo. Por lo tanto, de acuerdo al modelo de David Ricardo, esta economía debería de especializarse en vestidos. De hecho, ya teníamos un primer adelanto con la tasa salarial, ¿no? La tasa salarial de alguna manera nos indicaba hacia dónde se especializaría la economía. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 2. Este es un poco más intricado, su resolución, y dice lo siguiente. Suponga dos países, Alemania, Francia. Para producir un celular, Alemania se toma 5 horas y para producir una laptop se lleva 10 horas. En contraste, Francia requiere 10 horas para el celular y 40 para la laptop. Suponga además que cada país produce 100 artículos de cada bien. Esta información se puede resumir en este cuadro, en donde tenemos dos países y dos bienes, y en donde se muestra la productividad de cada país medido por el número de horas. ¿Sí? Evidentemente, aquí podemos observar que Alemania tiene ventaja absoluta, toda vez que tiene una productividad mayor en ambos bienes, es decir, le toma menos tiempo. ¿Sí? Le toma menos tiempo a Alemania producir ambos bienes. De acuerdo a la teoría de las ventajas absolutas, pues no habría posibilidad de comerciar, toda vez que Alemania puede hacer ambos bienes mucho mejor. Sin embargo, la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo nos dice que eso es un elemento insuficiente para definir el patrón de comercio, que tenemos que ver no las productividades absolutas, sino las productividades relativas. Entonces vamos a ver qué nos está pidiendo este ejercicio. Nos pide cuántas horas de trabajo invierte Alemania, Francia para producir ambos bienes, sabiendo que la economía produce 100, ¿no? Produce 100 de laptops y 100 de celulares. Entonces, bueno, tomando en cuenta las productividades de cada país, a Alemania le tomaría 1500 horas de trabajo producir tanto 100 celulares como 100 laptops, mientras que Francia, que es menos productivo, menos eficiente, le tomaría 5000 horas de trabajo producir igual cantidad, 100 celulares y 100 laptops. Y bueno, ahí se muestra este número de horas que tomaría producir los 100 celulares y las 100 laptops para cada país respectivamente. Esa sería la respuesta, 1500 horas para Alemania y 5000 para Francia. Ahora bien, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, ¿en qué se debería especializar cada país? Como decíamos, si nos quedamos con la teoría de las ventajas absolutas, diríamos, bueno, no había posibilidades de comerciar, toda vez que Alemania pues tiene una ventaja absoluta en todo. Sin embargo, el modelo de David Ricardo nos indica, lo importante no es la ventaja absoluta, sino la ventaja relativa o comparativa. Entonces, ya sabemos obtener el costo relativo, ¿sí? En este caso del celular, sería el número de horas que se toma Alemania para producir un celular entre el número de horas que se toma Alemania para producir una laptop, que es de 0.5. Y el costo relativo de la laptop para Alemania sería 10 horas
que se toma en producir una computadora personal dividido entre el número de horas que se toma para producir un celular, que sería 2. Y lo mismo hacemos, pero con los datos, con las productividades de Francia. Podemos ver, de hecho lo resaltamos con color verde, que ambos países pueden negociar, pueden comerciar, dado que si Alemania se especializa en la producción de laptops y Francia se especializa en la producción de celulares, pues puede haber un intercambio mutuamente beneficioso de ambas naciones. ¿Cuáles son al final de cuentas las ganancias? ¿Sí? Las ganancias del comercio. Bueno, en este caso, como ya vimos, Alemania invierte todo su esfuerzo, sus 1500 horas de trabajo, para producir laptops. Podría fabricar hasta 150 laptops con esa especialización. En cambio, Francia podría fabricar 200 celulares en 200 horas y con el tiempo que le sobra, 3000 horas, podría fabricar 75 laptops. Entonces estos datos se pueden agrupar en este cuadro. Podemos ver, bueno, Alemania totalmente abocada a la producción de laptops, 150 laptops. Francia se especializaría en producir celulares, podría generar los 200 celulares que antes se producían, los podría hacer Francia, y aparte le sobraría tiempo, particularmente 3000 horas de trabajo, para dedicarlas a la producción de laptops. Entonces, el antes y el después, ¿no? Teníamos 200 artículos de celulares y 200 artículos de laptops. Y con el intercambio, ¿qué sucede? ¿Quién gana? Bueno, podemos ver que todos ganan porque Francia podría producir lo que los dos antes producían, 200 celulares. Y bueno, Alemania sí podría abocar todas sus horas en producir laptops, y Francia, con lo que le sobra de tiempo, podría producir otro tanto de laptops. De tal manera que estos dos países en la producción aumentaría. ¿Sí? No solamente se produce lo mismo que antes, sino se produce un extra, que son 25 computadoras personales más. ¿Sí? Se producen los mismos 200 celulares que antes, las mismas 200 laptops que antes, y aparte se produce un extra, que son 25 computadoras personales, si se permite que estos países comercien entre ellos. Eso serían justamente las ganancias del comercio. Bueno, pues espero que este video haya servido para aclarar algunos puntos y nos vemos en el siguiente video.